Ya. Entonces, buenas noches a todos. Vamos a iniciar con la última teoría que se trata de hipertensión endocraniana, síndrome meningio y cefaleas. Primero vamos a hablar de hipertensión endocraniana. Este es el contenido que vamos a ver a continuación por cada tema. Bueno, para hablar primero de hipertensión endocraniana tenemos que discutir un poco de la fisiología, de básicamente de cómo se manejan las presiones a nivel de la bóveda craneana. Y bueno, para eso tenemos que hablar de la doctrina de Monro y Kelly, la cual nos dice que a nivel pues, de la bóveda craneana existe un volumen interno fijo, el cual siempre se mantiene constante, entre 1400 a 1700 mililitros aproximadamente. Y este está dado pues por los componentes que ocupan justamente un volumen a nivel de la bóveda craneana, ¿no? Que son básicamente el mismo parénquima cerebral, que ocupa un porcentaje de 80%, luego también el líquido cefalorraquídeo, que ocupa un 10%, y la sangre con un 10%. Entonces, esto es lo que sucede normalmente, y que en este equilibrio se mantiene pues la presión intracraneal en valores normales, que ya vamos a ver cuál es el valor normal. Pero, ¿qué sucede si es que existe, pues, algún aumento de volumen por alguna, ya sea de algún componente o por una estructura patológica? Es ahí donde justamente se aplica el principio, la doctrina de Monro y Kelly, que significa que, pues, cuando hay un aumento del volumen, este va a ser compensado por la disminución de cualquier otro. Y es como lo vemos acá. Esta manchita roja va a representar una estructura patológica que lo que lleva es a que se activen los mecanismos compensatorios, que es justamente esta disminución en el volumen de los otros componentes. Específicamente serían del líquido cefalorraquídeo y de la sangre, los cuales se empezarían a disminuir con el objetivo de compensar el aumento de volumen por este nuevo componente. ¿Y cómo disminuiría? Pues, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo se empezaría a desplazar hacia el canal espinal, o en caso de la sangre, tenemos tanto la sangre venosa y la sangre arterial. La sangre venosa empezaría a drenar, mientras que la sangre arterial empezaría a disminuir su volumen, por ejemplo, mediante la vasoconstricción. Entonces, estos son los principales mecanismos compensatorios que encontramos inicialmente. Pero ¿qué pasa si esta estructura patológica, que ya vamos a ver cuáles pueden ser las causas, sigue creciendo, ¿no? En ese caso ya la compensación alcanza un límite. Y si sigue aumentando este volumen de esta lesión, en ese caso, pues ya no va a haber una compensación por parte de la disminución del líquido cefalorraquídeo de la sangre, sino que ya en este caso ya hay un aumento de la presión intracraneal. Entonces, justamente aquí vemos, ¿no? Se aumenta el volumen de esta estructura patológica y ya ha llegado a su límite los mecanismos compensatorios, entonces la PIC normal que era menor de 15 milímetros de mercurio y estaba normal hasta acá, hasta este punto, ya empieza a aumentar. Y entonces ya nos encontramos con esta normalidad, ¿no? Que es la hipertensión endocraniana, que hablamos de ella cuando la presión intracraneal está mayor a 20 milímetros de mercurio. Y entonces, cuál es la repercusión que va a tener un aumento de la presión intracraneana pues en la bóveda craneana? Básicamente, esto va a llevar a dos consecuencias principales, que uno podría ser la hernia cerebral, que ya vamos a ver, o también una disminución de la perfusión cerebral. Entonces, hemos estado escribiendo a esto como una estructura patológica, pero de por sí esto puede tener varias causas. Por ejemplo, debido a una masa intracraneal, que puede ser debido a un tumor, o por ejemplo a un hematoma, o a un absceso que se genere en el cerebro, un tuberculoma también. También puede ser debido a un edema cerebral, que se genera, por ejemplo, con la encefalopatía hipóxica, o también con problemas con el mismo líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, cuando aumenta la producción de líquido cefalorraquídeo, que puede ser en un papiloma de plexo coroideo, o cuando no se absorbe de forma correcta, ¿no? Cuando hay problemas con las granulaciones, que puede ser causado por una infección, por ejemplo, en el caso de la meningitis, o también cuando hay una obstrucción, que puede ser, por ejemplo, por una infección por criptococo, eso aumenta el volumen del líquido cefalorraquídeo y causa hipertensión endocraniana.
también puede ser debido a una hidrocefalia obstructiva o problemas en el flujo venoso que causen una obstrucción, como por ejemplo la trombosis del seno venoso o una compresión de la vena yugular, o también una causa que es la causa idiopática, que es la hipertensión intracraneal idiopática, que también es llamada como el pseudotumor cerebral. ¿Y cuál es la clínica que vemos cuando aumenta la presión intracraneal? Bueno, esta va a ser variada. Puede ser desde un dolor de cabeza, que el dolor de cabeza se genera por la afectación de las meninges, que es ahí donde está la inervación sensitiva, pero este dolor de cabeza se va a caracterizar por ser de predominio matutino y porque aumenta cuando la persona se encuentra en una posición supina. Luego, también existe el papiledema, que es debido a la afectación del nervio óptico, pero hay que tener cuidado porque el papiledema suele aparecer en horas o en días, no aparece tan rápido. Luego también puede haber diplopía, que es cuando existe una visión doble, y en este caso es debido a la afectación del sexto par, del abducens, que justamente causa esta manifestación. Luego también tenemos los vómitos, que los vómitos característicos de la hipertensión endocriniana son descritos como explosivos. Y finalmente también puede haber trastorno de conciencia. Otra de las consecuencias que puede llevar la presión intracraneal elevada es el reflejo, o también conocida como la triada de Cushing. ¿Y esto por qué se da? Bueno, es importante identificar que cuando veo yo que un paciente tiene esta triada de Cushing, esto es una emergencia, porque ya me indica que la herniación es inminente y esto puede causar la muerte. Entonces necesita una intervención inmediata. ¿Y por qué se da la triada de Cushing? Bueno, para esto tenemos que recordar la fórmula de presión de perfusión cerebral, la cual va a ser igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. Entonces, recordemos que ya la presión intracraneal ha aumentado porque los mecanismos compensatorios ya han llegado a su límite. Entonces, cuando aumenta la presión intracraneal, hay un punto en el que esta ha aumentado tanto que incluso sobrepasa o iguala la presión arterial media. Y si llega a pues sobrepasar o igualar la presión arterial media, eso significa que la presión de perfusión cerebral disminuye, porque este número que justamente está restando, pues va a hacer que el resultado disminuya. Entonces, básicamente, hay una perfusión cerebral y el oxígeno que llega al cerebro no va a llegar de forma correcta. Y esto lo que causa es isquemia cerebral. Entonces, un aumento de la presión intracraniana por esta fórmula, lo que te lleva es a una disminución de la presión de perfusión cerebral, causando isquemia cerebral. ¿Y qué pasa cuando hay isquemia cerebral? Pues ahí el cuerpo manda estas señales, ¿no? Que dicen, el cerebro no está recibiendo la cantidad suficiente de oxígeno y activa el sistema nervioso simpático, justamente con el objetivo de que llegue más sangre al cerebro. Y la activación del sistema simpático lo que causa es un aumento de la presión arterial a nivel sistémico y también causa taquicardia, con el objetivo de aumentar el gasto cardíaco y que así pues llegue la sangre al cerebro. Entonces, eso es lo primero que se da, una activación del sistema simpático. Pero este aumento de la presión arterial, como estábamos hablando, es percibido por los vasoreceptores carotídeos. Y entonces, al percibir que ha aumentado la presión arterial, esto se activa y activa también el sistema nervioso parasimpático. Y este actúa disminuyendo la frecuencia arterial que inicialmente estaba aumentada. Pero ahora, debido a la activación del sistema parasimpático, la frecuencia la arterial cardíaca, perdón, empieza a disminuir. Entonces pasamos de una taquicardia a una bradicardia, que son justamente los componentes de la triada de Cushing. Pero eso no es todo. El aumento de la presión intracraniana también llega a afectar el tronco encefálico, que es justamente donde encontramos los centros de la respiración. Entonces, al comprimir esto, claro, a causar alteraciones en esta zona, causas alteraciones en la respiración, llegando a producir respiraciones irregulares, como son las respiraciones de chain stop, que justamente podemos ver en la imagen, ¿no? Que son respiraciones irregulares caracterizadas porque existe un periodo de apnea. Entonces, estos son los componentes de la tríada de Cushing. La hipertensión causada por la activación del sistema simpático, la
bradicardia por la activación del sistema parasimpático y la respiración irregular o de chain stop causada por el efecto de la presión intracraneana a nivel del tronco encefálico. Y una vez que yo identifico que un paciente tiene esta triada de Cushing, esto constituye una emergencia, en la que tengo que actuar de forma rápida porque es signo de una inminente muerte incluso. Otro de los signos que yo también voy a identificar como como producido por la hipertensión endocrinana elevada es las posturas, que en este caso nosotros tenemos dos posturas, la postura de decorticación y la postura de descerebración, que como podemos ver en la imagen, más o menos en qué se diferencia. Y bueno, la diferencia también va en cuanto a la afectación, en dónde se ha dado la lesión. Si en el caso de la decorticación, la lesión va a estar encima del núcleo rojo y del el núcleo vestibular. Por lo tanto, si está por encima, significa que anula toda la inhibición que se daba por parte de la corteza. Entonces, si anula la inhibición, eso causa que haya una flexión en los brazos y una extensión en las piernas. Es diferente en la postura de descerebración, en donde la lesión va a estar debajo del núcleo rojo. Por lo tanto, el núcleo rojo pues ya no va a actuar, solo actúa el otro, que es el vestibular, y en este caso, ya que solo actúa el vestibular, solo hay una extensión de las piernas, y ya que no hay no está actuando el otro núcleo, que era el núcleo rojo, porque la lesión estaba debajo de este, los brazos, al contrario de la anterior postura, van a encontrarse en extensión. Entonces, la identificación de estas posturas me ayuda a saber en dónde se encuentra la lesión, ¿no? En dónde puede estar la masa o la estructura patológica de la cual estamos hablando, que ha sido la causante de la presión intracraneana elevada. Como les había mencionado, otra de las consecuencias de la hipertensión endocraniana era la herniación. Una de ellas era el isquemia cerebral que desencadenaba el reflejo de Cushing y otra es la herniación. Que la herniación es básicamente cuando existe un desplazamiento del tejido cerebral más allá de su ubicación normal. Y entonces vamos a ver que de estas existen cuatro principales. Acá vamos a tener esta imagen que va a representar la compresión. Entonces vamos con la primera, que es la hernia subfalcina. En este tipo de herniación, lo que pasa es que el giro cingulado, esta estructura, se va a herniar, se va a desplazar, en este caso por debajo de la hoz del cerebro, que entonces al desplazarse, esta llega a comprimir la arteria cerebral anterior. Entonces, si yo comprimo la arteria cerebral anterior, la clínica que yo espero es prácticamente bastante semejante a un accidente cerebrovascular, ¿no? Un accidente cerebrovascular que afecta a la arteria cerebral anterior. Entonces, si yo me acuerdo, por ejemplo, es justo lo que han estado viendo, ¿no? Del homúnculo, la arteria cerebral anterior por el homúnculo irrigaba principalmente a los miembros inferiores. Entonces, si hay una compresión de esta estructura, yo lo que espero es que haya una hemiparesia contralateral, porque todavía no ha habido la decusación, y con predominio de miembros inferiores, porque ha sido la arteria cerebral anterior la que está afectada. Entonces, es la clínica de una hernia subfalcina. Luego tenemos la hernia uncal, que aquí hay que prestar atención porque básicamente acá lo que sucede es que el lóbulo temporal medial, este es el que se va a desplazar. Y bueno, inicialmente causa la compresión, como indica la imagen, del par craneal, del tercer par craneal, y lo comprime en esa misma zona, en la zona ipsilateral. Entonces, si yo comprimo el tercer par, esto lo que va a causar es una dilatación de la pupila, pero como ven es en el mismo lado, porque, bueno, así es la clínica de los nervios craneales, ¿no? Se comprime este lado, por lo tanto la dilatación de la pupila es en el mismo lado, ipsilateral. Pero, ¿qué pasa si la herniación progresa? En ese caso, este lóbulo temporal medial va a empezar a comprimir, pero ya hacia el otro lado, hacia el lado, va a comprimir el mesencéfalo contralateral, del lado opuesto. Y si yo comprimo el mesencéfalo contralateral, eso significa que la clínica, ya que este se encuentra antes de la decusación, va a estar en el lado opuesto. Por lo tanto, lo que vamos a encontrar van a ser déficit motores
o signos de motoneurona superior en el lado ipsilateral, pero ipsilateral a la dilatación y a la herniación. O sea, hay una compresión por parte del lóbulo temporal medial del mesencéfalo contralateral. A ver, casi no puedo. Aquí está. Hay una compresión de este lóbulo hacia el mesencéfalo contralateral. Pero este mesencéfalo contralateral, al estar ubicado antes de la decusación, la clínica la va a manifestar hacia el otro lado, que la clínica es justamente el déficit motor. Entonces, la clínica la manifiesta al lado contrario, pero a la comprensión del mesencéfalo. Pero este lado contrario es el mismo en el que, se comprimió el par craneal 3 o en donde inició la herniación. Por eso es que, eh, o donde se encuentra la estructura patológica que llevó al desplazamiento del tejido. Por eso es que se pone que la dilatación de la pupila es ipsilateral, porque acá, pues, acá es donde se comprimió el tercer par, y el déficit motor también es ipsilateral, porque pues se encuentra en el mismo lado, a pesar de que la afectación es estructuralmente es en el lado contralateral. Entonces, esto es algo importante y justamente es de aparición tardía y es tan importante que tiene su propio nombre. Es conocido como el fenómeno de Kernohan. Entonces, espero que se haya entendido que cuando yo encuentro que ya un paciente tiene una dilatación de la pupila ipsilateral, esta va a ser la manifestación inicial, pero si sigue progresando la herniación, ya voy a encontrar déficits motores a nivel, y si lo encuentro a nivel ipsilateral, ya me indica que pues ha progresado la herniación y se trataría de la presencia del fenómeno de Kernohan. Eh, Listo, continuamos. Ya. La siguiente herniación es la herniación transtentorial o la central. En este tipo de herniación, las estructuras que se desplazan son el tálamo y el mesencéfalo, las cuales se van a desplazar de forma descendente. Se hernian de forma descendente a través de la tienda del cerebelo. Entonces, estas estructuras suelen comprimir también el tercer par, pero de forma bilateral. Por lo tanto, si hay una afectación de los dos lados, lo cual provoca midriasis bilateral. Pero también puede haber en este caso consecuencias más graves, como por ejemplo el coma o la muerte. Igual manera surge en la emoción amigdalina, que en este caso las amígdalas cerebrilosas también se van a desplazar hacia abajo, hacia el agujero occipital y van a comprimir el bulbo raquídeo, que sabemos que pues ahí es donde está el centro, por ejemplo, de la respiración. Entonces puede causar una disfunción cardiorrespiratoria y también coma o muerte. Entonces, estos son los principales tipos de herniaciones que van a poder surgir o se pueden desencadenar debido a un aumento de la presión intracraneana. Continuamos. Bueno, eso sería todo lo respecto a presión intracraneana. Si hay alguna pregunta, no duden en ponerla en el chat o prender su micrófono, ya sea ahorita o quizá ya al final de la clase. Vamos a continuar y ahora vamos a hablar de los signos meningios, que para hablar de signos meningios tenemos que recordar un poco de primero qué son las meninges, que son estas pues capas protectoras que rodean al parénquima cerebral y dentro de ellas tenemos tres, la dura madre, la aracnoides y la pía madre, en ese orden, ¿no? Conforme están más acercándose al cerebro. La más externa es la dura madre y encima de ella encontramos el espacio epidural. Y entre la dura y la madre y la aracnoides encontramos el espacio subdural. La aracnoides, que es la que encontramos en el medio, se caracteriza por tener unas proyecciones que justamente le dan este nombre. Y finalmente la pía madre, que es la que se encuentra mucho más pegada al parénquima cerebral y que entre ella y la aracnoides encontramos el famoso espacio subaracnoideo, donde encontramos pues que circula el líquido cefalorraquídeo y también encontramos gran cantidad de vasos. Aquí es importante distinguir ciertos conceptos, como son, por ejemplo, el de meningitis, o el de encefalitis, o el de meningismo. Meningitis nos referimos a la enfermedad inflamatoria de las leptomeninges, que cuando hablamos de las leptomeninges hablamos de la aracnoides y de la pía madre. Entonces,
que es diferente de encefalitis, ¿no? Que es cuando hay una enfermedad inflamatoria del cerebro. Y acá también hay otro término que es importante resaltar, que es algo parecido al de meningitis, que es el de meningismo. Que meningismo es cuando también hay una inflamación o una irritación de las meninges. Entonces, se podría decir que, y también se podría describir como una reacción meningia, ah, que puede ser por, tanto por infecciones, como también puede ser incluso por una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, eh, debido a la presencia de sangre que causa justamente la irritación de las meninges. Entonces, pues, podríamos decir que el meningismo está dentro de la enfermedad como tal que es la meningitis, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas de la meningitis? Bueno, de por sí tenemos varias y podemos dividirla en dos, la causa infecciosa y la causa no infecciosa. Dentro de la causa infecciosa, la más importante es por lejos la bacteriana, pero también tenemos otras, cosas virales, hongos, incluso parásitos, que esta ya es mucho menos común. Pero también tenemos causas no infecciosas, como son, por ejemplo, debido debido a causas autoinmunes, como también puede ser debido a neoplasias, por ejemplo, si hay una metástasis a las leptomeninges, o también incluso causada por medicamentos. Y hablando un poco más de las causas bacterianas, bueno, ¿cuáles son las bacterias que van a causar meningitis? De por sí son varias, pero la más común, más se distingue que según la edad del paciente. Por ejemplo, como podemos ver en este cuadro, en los recién nacidos o los que tienen menos de un mes de edad, las principales causas son la listeria, la Escherichia coli y el Staphylococcus agalactiae. Perdón, Streptococcus agalactiae. Y podemos recordarlo como que son comunes de los recién nacidos por la mnemotecnia les, porque les es como menos, ¿verdad? De inglés, entonces menos de un mes de nacido significaría, me ayudaría a recordar que las causas son listeria, E. coli y agalactiae. Mientras tanto, bueno, eso respecto a los niños, a los recién nacidos, pero en los niños o en los adultos la causa más común es el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitis. Sin embargo, y esas, bueno, son las causas más comunes por lejos, pero también tenemos otras que debemos de tomar en cuenta en niños, por ejemplo, la hemófilos influencia de tipo B, que es más común en niños que no se han vacunado, pero también tenemos el estreptococo del grupo B. En adultos, principalmente, otra vez el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitis, y en los ancianos también consideramos algunas causas como, por ejemplo, la histeria para pacientes mayores de 50 años o también para pacientes con alteraciones inmunes que pueden tener, que sean, por ejemplo, inmunodeprimidos o también la hemófilos influencia de tipo B y o también estreptococos de tipo B. Entonces, tiene algunos que comparte con los recién nacidos, ¿no? Pero la principal causa y la que debemos recordar es el neumonía, de todas maneras. Listo. Ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas que causan pues una meningitis. Bueno, de por sí cuando hablamos de meningitis, mucha literatura nos describe una triada que es clásica, ¿no? Que es el dolor de cabeza, la fiebre, la rigidez y la rigidez de nuca. Sin embargo, se ha visto que muchas veces esta no está presente en todos los pacientes. Y más últimamente se ha hablado de cuatro síntomas que son que parecerían estar más asociados a a la meningitis, y dentro de ellos también está el dolor de cabeza, fiebre y rigidez de nuca, pero también el estado mental alterado. Pero no es que también estos siempre están presentes. De por sí, de hecho, en estudios lo que se ha visto es que más o menos dos de estos cuatro síntomas suelen estar presentes en la mayoría de pacientes. Entonces, yo cuando sospecho de un caso de meningitis o veo que tienen los factores de riesgo, yo no voy a esperar a que tenga la triada o los cuatro síntomas de por sí. Ya con de que tenga dos, ya puedo ahí aplicar otros métodos, hacer
el examen físico o los exámenes auxiliares dirigidos a esto, ¿no? Porque no todos los pacientes van a presentar los cuatro síntomas o los tres síntomas de por sí. Luego, también es importante mencionar otros síntomas que pues, son parte de la meningitis, como por ejemplo la fotofobia, las náuseas y los vómitos, que estos incluso también lo hemos visto como parte de la clínica de hipertensión endocraniana, ¿no? Y es que de cierta forma eh, esto también puede haber un aumento de la presión intracraniana como parte de la meningitis, puede ser parte una de sus consecuencias. Y otra manifestación clínica que es importante mencionar es la presencia de exantema purpúrico que está presente cuando la meningitis es causada por la Neisseria meningitidis, que habíamos visto que es una de las principales causas. Pero esto no se ve generalmente tanto en nuestro país, más se ve en países del continente africano, por ejemplo. Y ahora sí vamos a hablar de los signos meningios que también forman parte de la clínica, o bueno, de las manifestaciones clínicas de la meningitis. ¿Por qué se dan estos signos meningios? Básicamente se dan por la irritación de las meninges. ¿Y por qué? Porque pues existe una mayor tensión en estas raíces nerviosas espinales. Y esta mayor tensión lo que causa es que cuando nosotros hacemos ciertos movimientos específicos, que ya vamos a ver cuáles son, la persona adopta posturas o contracciones protectoras para evitar pues esta mayor tensión que justamente se desencadena con estos movimientos. Uno de ellos tenemos, por ejemplo, que es la rigidez de nuca, que es uno de los signos más reconocidos y más frecuentes en la irritación meningia y también es uno de los hallazgos más tempranos, casi siempre está presente. ¿Y cómo distinguimos que hay rigidez de nuca? Básicamente porque va a haber una rigidez y un espasmo en los músculos del cuello. Además, también porque la persona presenta un dolor tanto al movimiento pasivo como al intentar mover voluntariamente el cuello. Sin embargo, esta rigidez de nuca varía. O sea, vamos a ver grados de rigidez, ¿no? Según cómo puede estar avanzando la enfermedad. Inicialmente, la persona puede tener una rigidez que afecta principalmente a la flexión pasiva. Por lo tanto, a veces el paciente no va a ser capaz de colocar su barbilla eh, sobre su pecho, por ejemplo. Eso inicialmente. Pero conforme la rigidez nucal se puede ir agravando más, esta resistencia ya no solo se limita a la flexión, sino también puede ser a la extensión de la cabeza o también cuando existen movimientos rotatorios. Pero ya en una rigidez extrema, incluso se puede llegar a que el cuello, a que haya una retracción del cuello y la persona adopte una posición de opistótonos, que también se ha visto, por ejemplo, en casos de tétanos, pero eso ya sería un caso extremo, ¿no? Pero para que se distinga que hay grados de rigidez. También es importante resaltar que la rigidez de nuca no va a estar presente, a pesar de que hemos dicho que muchas veces el diagnóstico de meningitis rara vez se hace en ausencia de rigidez de nuca. Es importante distinguir que si yo ya me encuentro con una meningitis que es fulminante o que ha causado o es terminal o que ya ha causado que el paciente esté en coma, no voy a encontrar ya rigidez de nuca. Y también en los lactantes no se suelen encontrar rigidez de nuca. Y es importante notar esto porque no voy a buscar rigidez de nuca de un lactante, ¿no? Que justo ya hemos visto cuáles son sus principales causas. Otro de los signos meningios es el signo de Kernick, que en este caso yo voy a hacer, bueno, ¿cómo puedo, cuáles son las indicaciones para realizar el signo de Kernick? Es básicamente, lo que se hace es que la cadera de la persona y la rodilla de la persona se encuentra flexionada. Y una vez que se encuentran flexionadas, yo intento extender de forma pasiva la rodilla, pero lo que va a suceder es que va a haber una resistencia justamente a esta extensión, un dolor, una resistencia y una incapacidad de poder extender la rodilla. Incluso otros lo definen como una incapacidad de extenderlo más de 135 grados, ¿no? Que ya es una definición más específica. O también esta extensión también causa, por ejemplo, el dolor de cuello en la zona posterior. ¿Y por qué se da el signo de Kernick? Y esto es lo que me indica
es que ha habido la meningitis ya ha afectado, pues ha causado una inflamación difusa que ha llegado a las raíces nerviosas de la columna lumbar. Otro signo que tenemos es el signo de Brusinski. En este caso, lo que se realiza es la flexión pasiva del cuello del paciente, como podemos acá, se levanta, se intenta flexionar el cuello, bueno, lo hace el médico, y lo que se va a desencadenar es la flexión involuntaria bilateral de la cadera y de las rodillas, como podemos ver. De lo que el paciente está echado, se flexiona el cuello y hay una flexión involuntaria de ambas estructuras. Y entonces, esos son los signos de Kernig y Buzinski, que aquí también es importante resaltar que pues no es que yo siempre voy a encontrar ambos signos, por ejemplo, en la meningitis, porque estos signos de por sí fueron descritos hace muchos años, generalmente cuando las meningitis eran fulminantes, cuando ni siquiera existían antibióticos, entonces probablemente hayan estado más presentes en esa época en los pacientes, pero ahora ya no tanto. Entonces, por eso es que el signo de Kernig y de Brusinski se caracterizan por tener una baja sensibilidad, pero tienen una alta especificidad. ¿A qué nos referimos con esto? La sensibilidad es básicamente la probabilidad de que estas maniobras identifiquen a los enfermos como que sí están enfermos. O sea, a los que presenten estos signos sí están enfermos. Tienen una baja sensibilidad. Sin embargo, tiene una alta especificidad, que significa que es la probabilidad de que si este signo pues no está, significa que la persona no está enferma. Entonces hay que tener en cuenta estas características del signo de Kernig y de Brusinski, porque se ha visto que hay otras pruebas que, por ejemplo, pueden tener una mayor sensibilidad en el diagnóstico de la meningitis, como es, por ejemplo, la sensación de Yolk, que esta se da cuando hay una sensación brusca del dolor de cabeza, cuando se intenta mover o bueno, se hace una rotación horizontal de la cabeza con una frecuencia de 2 a 3 veces por segundo. Entonces, cuando se emplea esta maniobra, lo que desencadena es justamente un aumento del dolor de la cabeza. Y esta prueba de acentuación de Joule parece tener una mayor sensibilidad, aunque bueno, eso también se va comprobando en diversos estudios, ¿no? Pero hay que tener en cuenta ello respecto a los signos meningios. Finalmente, vamos a hablar de las cefaleas, que las cefaleas, bueno, por definición, son el dolor localizado en la bóveda craneal. Y bueno, al ser un dolor, yo lo que tengo que analizar de las cefaleas es todas las características del dolor, que ustedes ya han aprendido cómo es que se analizan, ¿no?, las características del dolor mediante la mnemotecnia Alicia. Y entonces, justamente es que yo tengo que, cuando se presenta a un paciente con un dolor de cabeza, yo tengo que descubrir todas las características de este dolor, porque en base a estas características es que yo puedo identificar cuál es la causa. Porque en el interrogatorio yo básicamente me tengo que preguntar si es que hay una otra enfermedad que ha causado este dolor de cabeza. O sea, se trata de una cefalea secundaria y es necesario que yo haga más estudios de laboratorio o más estudios de neuroimagen, o si no hay una causa subyacente, no hay una enfermedad subyacente, sino que es el dolor de cabeza como tal, se trataría de una cefalea primaria y entonces dependiendo de las causas es que pues esto determina mi manejo. Y esto yo lo voy a ver tanto con los exámenes auxiliares, pero es muy importante y ya se puede llegar a determinar eh, a tener una sospecha muy alta simplemente con el interrogatorio, porque ya vamos a ver cuáles son las características de cada dolor de cabeza. Como estábamos viendo, existen dos tipos, las cefaleas primarias y las cefaleas secundarias. Entonces, primero respecto a las cefaleas primarias, acá vamos a tener tres causas principales: la migraña, la cefalea tensional y también la cefalea en racimos, que justamente en este cuadro nosotros podemos ver cuáles son las características que los distinguen. Primero, respecto a la migraña. Esta se caracteriza por ser un dolor unilateral y que las personas describen como pulsátil, ¿no? Como si algo estuviera palpitando. Y cuando una persona pues generalmente sufre
de una migraña, esta persona se aísla, prefiere descansar en su cuarto, en un ambiente oscuro y tranquilo. Y esto también es debido a los síntomas asociados, ya que la persona que presenta una migraña suele estar acompañado de náuseas, de vómitos, de fotofobia, que es justamente esta intolerancia a la luz o al sonido, y es por eso que yo encuentro a este paciente pues en una habitación oscura y tranquila. Y la duración de la migraña suele tener de 4 a 72 horas. Y también está acompañado de un síntoma que es muy importante, que es que son las auras. Entonces, las auras pueden ser de distintos tipos, pueden ser desde una aura visual a un aura sensorial, un aura que afecta el habla, o incluso también hay las auras motoras. Pero la más característica es la aura visual, que los pacientes la describen como en la imagen, como podemos ver en la imagen. Entonces, acá vamos a borrar esto. Aquí tenemos la imagen. Esta sería acá hubo un error, este corresponde al 2. Esta sería la característica de la cefalea migrañosa, que es unilateral, pulsátil y, bueno, pues afecta, y justamente acá ponemos una mujer porque afecta más que nada al sexo femenino que a los hombres. Entonces, esta es una cefalea que también se caracteriza por ser recurrente, ¿no? Pasa de vez en cuando, pero también puede pasar varias veces al mes. De por sí es episódico o también puede ser crónico. Luego vamos a definir a la cefalea tensional, que respecto a la cefalea tensional, esto es algo que se le ha pasado ya a la mayoría de nosotros. También es más predominante en mujeres, y esto pues justamente recibe el nombre porque puede ser desencadenado por estrés, por ansiedad, por falta de sueño, incluso por una mala postura. En este caso, su característica es que va a ser bilateral, no como acá, va a ser bilateral. Y tiene el dolor suele ser de tipo opresivo y lo describen como si estuviéramos como si en banda, ¿no? Como si se estuviera usando una especie de vincha que te apretara demasiado. Entonces, sin embargo, como les he estado describiendo, esto es algo que suele ser bastante común. Entonces, los pacientes cuando lo presentan pueden generalmente siguen haciendo sus actividades, ¿no? No como a diferencia de la persona con migraña, o quizá necesitan descansar un rato, ¿no? Para que se les pase. Y puede tener una duración corta, simplemente de 30 minutos, o también puede ser incluso hasta de 7 días y no tiene ningún síntoma asociado, es solo el dolor de cabeza. No hay aura, no hay náuseas, vómitos, ni fotofobia, ni nada. Eso respecto a la cefalea tensional, ¿cómo podemos describir aquí en la imagen? ¿No? Es un dolor en banda, en vincha, que generalmente afecta pues suele ser holocraniano. O que también se describe que es como de predominio frontal. Luego, finalmente tenemos a la cefalea en racimos, que en este caso ya tenemos un hombre porque suele ser mucho más predominante en los hombres. En este caso, el dolor también suele ser unilateral, como en el caso de la migraña. Sin embargo, respecto a la ubicación, es que se suele encontrar más que nada alrededor pues, del ojo y en la zona periorbitaria. Y las personas lo describen como un dolor que es sumamente insoportable. Y sin embargo, el paciente aún así se mantiene activo y la duración, al ser un dolor insoportable, es mucho menos corta, a diferencia de los demás. Suele ser entre 15 minutos a 3 horas. Y también tiene síntomas asociados, parecidos a la migraña, que son los síntomas autonómicos que vamos a ver justamente en esta zona. Puede estar acompañado, o en este lado de la cara, puede estar acompañado, por ejemplo, de lagrimeo, del ojo afectado, enrojecimiento de la conjuntiva o también de rinorrea. Entonces, esa es la cefalea en racimos. Luego veremos a las causas secundarias, que lo importante de los dolores de cabeza de causa secundaria es que estos pues van a tener otra causa. O sea, en los anteriores era el dolor de cabeza en sí. Sin embargo, acá va a ser un dolor de cabeza causado por algo más. Por ejemplo, existe el dolor en la meningitis, hay dolor de cabeza. Entonces, sin embargo, la causa, la enfermedad subyacente es la meningitis, que puede ser, por ejemplo, bacteriana.
Y entonces yo me encuentro con otros síntomas, ¿no? Como pueden ser fiebre, rigidez de nuca, etcétera, como lo hemos estado viendo. Entonces, estas son enfermedades subyacentes que pueden causar un dolor de cabeza, pero también es importante distinguirlas porque es un dolor de cabeza tiene sus propias características. Por ejemplo, ¿qué sucede si ha sido causado por una hemorragia subaracnoidea, que puede ser causada por una ruptura de aneurisma? En este caso, lo que se distingue es que este dolor de cabeza es de inicio agudo y las personas lo describen como el peor dolor de cabeza de su vida, quizás estaban realizando sus actividades y sienten este dolor de cabeza que es sumamente fuerte. Y, pero, y también otra clínica que yo podría encontrar es la clínica de meningismo, porque justamente yo les había descrito que las meningismas, cuando pues hay una irritación de las meninges, que puede ser causado tanto por una infección, pero también puede ser causado por la presencia de sangre. Entonces yo me podría encontrar con, por ejemplo, rigidez de nuca. Eso puede haber en una hemorragia suprarrenal. Pero otra causa de una cefalea secundaria es, por ejemplo, la lesión intracraneal, que puede ser causada por un tumor cerebral. Puede ser un tumor o en general una lesión que ocupa espacio, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si se trataría de un tumor, pero un tumor pues no aparece de un día para otro? Es algo que va creciendo, creciendo, creciendo y va empeorando. Por lo tanto, el dolor de cabeza es igual. Es un dolor que poco a poco va a ir empeorando en cuestión de semanas o en cuestión de meses. Y justamente este dolor de cabeza se caracteriza más que nada por ser un dolor sordo, que quizá como que no se puede describir de una forma tan exacta como los otros, ¿no? Pero en este caso, como es una lesión que está ocupando espacio en la bóveda craneana, yo también voy a encontrar signos que me indiquen esto, como son los signos de aumento de la presión intracraneana, como es papiledema, que justamente dijimos que se desarrolla en cuestión de horas o en cuestión de días, o también me encontraría, por ejemplo, incluso los vómitos explosivos, o las características del dolor de cabeza de que aumenta el de predominio matutino, aumenta la posición supina, o incluso ya signos focales, ¿no? Dependiendo de la afectación, de qué zona está siendo afectada. Otra causa de un dolor de cabeza secundario es la neuralgia del trigémino, que es causada debido a la compresión de las ramas del quinto parque craneal, ¿no? Que es justamente en la zona que es justamente al parque corresponde. Y este generalmente se desencadena en los puntos de gatillo, ¿no? En ciertas zonas del rostro, que justamente es donde da la distribución de las ramas del nervio trigémino. Entonces, eso es lo que suele desencadenar este dolor de cabeza, porque estos puntos de gatillo son sensibles. Y la característica de este dolor es que es un dolor unilateral, es paroxístico, o sea que tiene una duración corta, que es de segundos a minutos, de máximo 2 minutos, y también es un dolor pulsante. Entonces, quizá me puede confundir con el otro que es el de migraña, que también es unilateral y pulsante, pero lo que me guía es la duración, porque tiene una duración muy corta, y también por la ubicación. Yo voy a ubicar puntos de sensibilidad justamente en la distribución del nervio trigémino. Y en este caso, y acordándome de las funciones del nervio trigémino, puede ser provocado, por ejemplo, al masticar, al hablar o simplemente tocando estas zonas. Y no hay déficit neurológico, a diferencia de como habría, por ejemplo, en los anteriores, bueno, en las primarias, ¿no? Y finalmente tenemos, por ejemplo, un dolor de cabeza causado por conmoción cerebral, o sea, por un trauma, por un trauma, por un golpe, ¿no? Por una lesión, que puede ser una lesión traumática leve, y en este caso ya pues aquí también es importante la historia, ¿no? Saber que, por ejemplo, si el paciente tuvo alguna historia de trauma, no sé, que se cayó, que le cayó tal cosa en la cabeza, quizá, y la intensidad va a ser variable, ¿no? Dependiendo quizá de la gravedad del golpe, pero también aquí sí voy a encontrar síntomas asociados, ¿no? Puede haber amnesia, puede haber confusión, pero también, o pérdida de conocimiento, o incluso también alguna manifestación sensitiva como la ojeusia o la anosmia. Pero entonces, aquí también va a ser importante la historia clínica.
Finalmente vamos a hablar de los signos de alarma que existen en el dolor de cabeza, que es importante distinguir, porque, o sea, básicamente hemos identificado cefaleas primarias y cefaleas secundarias. Las primarias se pueden tratar, pues, con medicamentos, como son, por ejemplo, los AINES, etcétera. Pero un dolor de cabeza secundaria, yo tengo que tratar la enfermedad en sí misma. Si encuentro un tumor, pues se tendría que tratar ello. Si encuentro una hemorragia subcutánea, etcétera. Y como vemos, es algo un poco más grave, ¿no? Un tumor, una hemorragia o, por ejemplo, un golpe, es algo mucho más grave. Entonces, yo tengo que identificar si se trata de una cefalea secundaria para tratar esa causa subyacente. Y eso lo hago mediante la identificación de signos de alarma. Signos que me dicen, no es una cefalea, solo cefalea, puede tener una causa, una enfermedad por detrás. Y para eso me puedo guiar de la mnemotecnia que es SNOOP 10, que acá son varias cosas. Por ejemplo, si la persona si este dolor de cabeza está acompañado de síntomas sistémicos, como por ejemplo la fiebre. Si tengo un dolor de cabeza más fiebre en un niño que no se ha vacunado, ya podría indicarme que puede ser una meningitis. O que haya neoplasia, una historia de neoplasia. Por ejemplo, es una persona que ya tiene algún cáncer, por ejemplo, y empieza a tener este dolor de cabeza que empeora con semanas o meses, ya me podría indicar que ha hecho metástasis. Si existe déficit neurológico, como o es, por ejemplo, si hay una pérdida de conciencia, ya ese no es un dolor de cabeza primario, ¿no? Ya podría tener una cosa un poco más grave. Si la aparición, o onset en inglés, es de inicio abrupto o repentino. Como habíamos estado escribiendo en las primeras causas, en la cefalea primaria, estas son generalmente cefaleas que se repiten con frecuencia, son crónicas, pero si de la nada un paciente viene con un dolor que le apareció así de repente, con un inicio agudo, eso me podría indicar pues algo más, como por ejemplo una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Algo más grave. También, por ejemplo, a la edad avanzada, porque los dolores de cabeza de cefalea primaria, como por ejemplo el de migraña o, o la cefalea tensional, son más comunes en personas un poco más jóvenes, ¿no? Pero cuando existe un adulto mayor de 50 años que tenga un dolor de cabeza, eso ya me insta a indagar en otras enfermedades, ¿no? Entonces, si la persona tiene más de 50 años, esa es una red flag de que tengo que investigar un poquito más ese dolor de cabeza. Luego también un cambio en el patrón, una reciente aparición. Y eso, por ejemplo, ¿qué pasa si una señora que tiene migraña, pues, ya está acostumbrada a su migraña, ya sabe cómo tratarla, pero de repente nota que este dolor ha cambiado? Pasó de ser un dolor que ella describía como punzante que es lo normal, a un dolor sordo. Entonces, ¿por qué han cambiado de patrón? Puede ser ya por una enfermedad subyacente o de la nada una persona que tiene este dolor, cefalea tensional que le da de vez en cuando, aparece con un dolor que es demasiado fuerte, ¿no? Y es justamente después, no sé, de haberse caído. Entonces, ha sido una reciente aparición o un cambio en lo que suele ser normal. Y eso ya me indica que puede haber otra cosa. Si es postural o básicamente si el dolor de cabeza empeora con ciertas posiciones, como es por ejemplo en el caso de la presión intracraneal elevada que aumentaba cuando la persona estaba en posición supina. Si es precipitado al estornudar, toser o hacer ejercicio, ¿no? Si la persona hace estas actividades y aumenta el dolor de cabeza, también es para investigar más. La presencia de papiledema, que puede indicar un aumento de la presión intracraneana, que sería la causa, en este caso, del dolor de cabeza. Si es progresivo, o sea, si poco a poco va empeorando, incluso a pesar de medicamentos, o si tiene una presentación atípica. O, por ejemplo, si este dolor de cabeza está presente en mujeres embarazadas, ¿no? O que están luego, o que están en puerperio después de haber dado de luz. Eso también, por ejemplo, me podría hablar de otras causas. O si tiene el ojo doloroso con características autonómicas, ya eso también me da una idea de cuál podría ser de qué tipo de dolor de cabeza. O si es después de un trauma, evidentemente podría ser debido a una hemorragia que puede ser desencadenada por la misma lesión.
o si existe alguna patología del sistema autoinmune, ¿no? Porque habíamos visto que, o sea, personas que tengan alguna enfermedad autoinmune, como puede, si presentan dolor de cabeza, puede indicar algún empeoramiento del cuadro. O también tenemos, por ejemplo, si la persona tiene un uso excesivo de analgésicos, como pueden ser por los años, porque incluso existe un dolor de cabeza causado por el uso excesivo de años. Entonces, cuando identificas todos estos, o bueno, identificas alguno de estos signos de alarma, eso ya te da la idea de cuál podría ser la causa. Y también, pues, las características que tiene cada dolor de cabeza. Bueno, eso sería todo respecto a la clase de hoy. Eh, si tienen alguna pregunta, me la pueden dejar en el chat o lo pueden eh, mencionar ahora. Recuerden que mañana tenemos el taller de neuro, así que los esperamos ahí. Ahí se va a hablar mucho del examen físico, lo cual es súper amplio, entonces el taller les va a servir para entender mejor. Y además se va a discutir un caso, así que va a estar muy interesante. Bueno, gracias a ustedes chicos por ingresar a clase un viernes en la noche. Entonces, si no tienen preguntas, pueden, igual, si les ocurren preguntas, pueden decirlo nos pueden escribir por el chat